Voy a tomar lectura del versículo 8 al 11 de Primera de Pedro 5. Dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, fíjese la palabra, alrededor, buscando a quien devorar, el cual resistí firmes en la fe. Y luego aquí, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vuelve como, este es el quinto capítulo, los 5 capítulos siempre está hablando de los padecimientos que vamos a sufrir en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, ya vimos que un poco de tiempo no es nada comparada a la eternidad que nos espera con Dios. Él mismo os perfeccione, y esto es lo que más me interesa aquí, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queda bien claro a quién darle la gloria. Así concluye el apóstol la epístola. Se puede decir, después pasa con unos saludos finales. Como introducción, vamos a ver esto. Pedro nos da la razón principal de nuestras persecuciones, la guerra espiritual que enfrentamos con las fuerzas del mal, encabezadas por Satanás y sus ángeles. No son las únicas. También vimos nosotros que cuando un creyente es expuesto al pecado, también tiene persecución. A veces es por causa de nuestro pecado, pero a veces no tiene que ver con el pecado. A veces tiene que ver simplemente por las pruebas que el Señor nos pasa. Y como de costumbre en las epístolas, el concepto que más enmarca el tema de lo que vemos al principio y al fin. O sea, de todo lo que hemos visto, siempre en el principio y en el fin queda más claro cuál es el tema. El apóstol Pedro tocó durante su epístola varias doctrinas, las cuales fueron nuestros indicativos. Ahora concluye con algunos imperativos. Los indicativos, ya saben, son lo que Dios hizo por nosotros, son las verdades de las Escrituras. Y los imperativos es alguna de las exhortaciones o ruegos que se nos hacen como creyentes, recordándonos lo que realmente somos en este mundo. En el capítulo 2, versículo 11 dice: Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como vemos, esa es una de las partes de nuestras tribulaciones, que el pecado mora en nosotros porque todavía seguimos cargando un cuerpo de muerte, ¿verdad? Entonces, y a la luz de que en este mundo somos peregrinos, esto es bien importante porque Pedro continúa con esa misma idea. Dice, pero no olvidando a dónde vamos. Primera de Pedro 1:3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese es un indicativo importantísimo. Ahora dice, para una herencia incorruptible. ¿Ves? Somos peregrinos, pero aquí dice a dónde vamos. Incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como bien sabemos, Él no nos pide nada que no haga con nosotros y por nosotros, como dice que Él es el mismo que nos establece, que nos fortalece, ¿verdad? Él mismo nos capacita, Él mismo hace todas las cosas. Lo vimos en el texto, ¿verdad? Bien clarito. Él perfecciona, Él nos afirma, Él nos fortalece y Él nos establece. Y el texto para apoyar este mensaje que me gusta mucho es el texto de Hebreos 13:21. Voy a leer del 20 también. De aquí este texto que viene haremos en recordar siempre, hermanos. O sea, es importante, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Es interesante porque hace énfasis en que Él es el gran pastor de las ovejas. Él es, y todos los que pastoreamos el pueblo de Dios somos ovejas. Y Él es el gran pastor. Algunos nos pusieron al cuidado de esas ovejas, pero sin embargo Él es el gran pastor de las ovejas. Ahora, en base a esa verdad, y vemos por la sangre del pacto eterno, vemos que el 21 dice, os haga aptos, Jesucristo, como dice Él mismo, establezca, Él mismo fortalezca, dice, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo.
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así concluye Pedro, dándole la gloria a Dios porque Él es el que nos establece, el que nos fortalece, el que hace todo en nosotros. Y lo mismo dice este texto, lo vamos a estar viendo porque es de suma importancia. Así que hasta aquí como introducción. Como bosquejo vamos a ver 3 encabezados: exhortación a los pastores del pueblo de Dios, exhortación a los jóvenes santos. Digo a los jóvenes santos porque este no es un mensaje para todos los jóvenes. Una exhortación final al pueblo de Dios. Vamos a ver primero exhortaciones a los pastores del pueblo de Dios. Y digo los pastores del pueblo de Dios porque aquí hay muchos pastores, hermanos. Ahora, el mundo tiene, por decir así, pocas ovejas, y muchas cabras. A nosotros, todo el mundo, todos son pastores, pero hay pastores de cabras y hay pastores de ovejas. Y siempre las cabras son el 90 o 95% quizás de la población del mundo. La minoría son las ovejas. Y no porque lo digo yo, porque Cristo lo dijo, que es muy angosto el camino que va a la salvación. Pocos son los que lo encuentran. Así que de esos pastores es que estamos hablando aquí, no de los pastores de cabras, porque eso es otra cosa. Así que vamos a ver. Dice aquí el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Aquí Pedro, no es que Pedro esté descendiendo al nivel de nosotros, ni que a nosotros nos esté subiendo al nivel de Pedro, porque prácticamente nos dice colegas. Pero primero, lo que podemos ver aquí es la gran humildad del apóstol Pedro, porque apóstoles de Cristo solo hay 12, y ninguno más, y nunca va a haber más. Sin embargo, él está hablando en cuanto a la otra cosa que él desempeñaba, era un pastor también. Dios, acuérdense lo que Dios hizo, lo puso a pastorear su rebaño. Así que por eso yo anciano también con ellos, dice, testigo de los padecimientos de Cristo. Esto es, siempre el ejemplo que tenemos nosotros es Cristo, todos sus padecimientos que también los vivieron ellos como apóstoles, tanto él como Pablo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Esa es la esperanza que tenemos, ese es el tema que vinimos viendo, esa fue nuestra introducción. ¿A dónde vamos? Somos peregrinos, pero ¿qué nos espera, verdad? Luego dice, apacientad la grey de Dios que está en vosotros. Usa las palabras que usó el apóstol, que usó Jesucristo en Juan 21, que las vamos a ver ahorita. Cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto que estás oyendo aquí, esto significa lo que estás oyendo aquí. Esta es palabra de Dios, esta es una verdad y esta es una exhortación seria para todas las personas que predican y que pastorean al pueblo de Dios. Ahora, este texto lo tenemos que ver primero a la luz del Salmo 160, ¿verdad? Del Salmo 119, versículo 160. Toda la palabra de Dios, o sea, tenemos que tener claro, dice, la suma de tu palabra es verdad, toda ella es verdad. Es la suma, ¿verdad? Y eterno todo juicio de tu justicia. Las palabras de Dios se suman. Y luego tenemos que ver otro texto importantísimo. Es Dios que capacita, Efesios 4:11, que lo vamos a ver ahorita. Él mismo constituye a los apóstoles, ¿verdad? Él también constituyó a los profetas, a los evangelistas y a los pastores y maestros. Ahora, pero cuando Dios capacita al apóstol Pedro principal, se aseguró de una cosa. Por eso dije, una cosa son pastores de cabra y una pastores de ovejas. Se aseguró de lo más importante. El que predica las ovejas, el que predica al pueblo de Dios tiene que ser un verdadero creyente, si no estamos acabados. Y eso es lo que Jesús se aseguró con Pedro. Juan 21:15, la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos y la última, les dice a los apóstoles, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y eso de más que estos, ¿a qué se refería? ¿Quiénes estaban allí? Los 12, los 11, ¿verdad? Entonces cuando le dice más que estos, es porque Pedro un día le dijo que él lo amaba. Dice, aunque todos estos te nieguen, yo no. Así que por eso le habla de estos. Más que estos, le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Usa la palabra apacienta, ¿verdad? Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí Señor, sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Y la tercera vez Simón, hijo de Jonás, le dijo, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ahora, cuando Dios le hablaba a Pedro, que es Cristo Jesús, el Dios encarnado, ¿me amas? ¿De qué amor le hablaba? Le hablaba de un amor ágape, un amor de Dios, un amor que no produce el hombre. ¿Y qué amor contestaba Pedro? Pedro contestaba el amor filial. Él le decía, Señor, tú sabes que te tengo afecto, tú sabes que te amo fraternalmente. Él no podía dar otro amor. El hombre de nosotros a Dios no puede hacer eso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios se encargó de hacer una cirugía, de cambiar nuestro corazón y ponernos un corazón de carne para que le amamos. Eso es, por eso dice, por cuanto sois hijo, Dios envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora eso es lo que iba a hacer el Señor en Pedro. Iba a soplar sobre de ellos, le llegó el Espíritu Santo y la simiente de Cristo en Pedro, ahora sí le podía decir, te amo con ágape. Ahora sí, los santos de adentro, Dios dentro de Pedro, Cristo dentro de Pedro podía decirle te amo. O sea que esa es la primera regla para ser un ministro y pastorear las ovejas de Cristo. Eso es lo que le dijo, asegúrate que solo los que nacieron de nuevo, solo los que me aman, ágape, pueden pastorear al pueblo de Dios. Eso es lo primero. Sobre esta premisa tenemos que ver el texto de ahora. Obviamente ya mencioné Efesios 4:11, ya no lo voy a volver a mencionar, pero sí vemos el propósito, que Él mismo los constituyó. ¿Cuál es el fin? De perfeccionar, es lo que estamos viendo aquí. Él lo hizo, Jesús nos constituyó para perfeccionar, pero dice aquí en el texto de nosotros que Él mismo nos perfecciona, nos establece, ¿verdad? Dice a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Él los establece a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que esa es la labor de los pastores, esa es nuestra meta final y esa es la labor que tenemos que hacer. Así que, bueno, hermanos, una cosa no quita la otra. El hecho de que Pedro manda el no enseñorearse de su grey a los pastores, el no buscar ganancias deshonestas, se debe analizar a la luz de estos textos, que también son palabra de Dios, y así sumar la verdad. Eso que está diciendo es verdad. Entonces no podemos también irnos al extremo de que no tiene el pastor ninguna autoridad sobre la grey. Tampoco podemos ir al extremo de decir, él no debe de agarrar ni un 5 de la grey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no está diciendo ganancias deshonestas, está diciendo enseñorearse de la grey, que no debe de ser así. Primera Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcas a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Así que sí pueden amonestar. Esto es palabra de Dios. Así que una cosa no quita la otra. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahora, si son de verdaderamente siervos de Dios y son aprobados por Dios, también van a ser humildes. También van a ser personas, como lo dice, que no se enseñorean de la grey. Todo eso tiene que ver, una cosa no, pero el hecho de controlar, de agarrar a las personas, meterse en sus vidas, decirles hasta qué ropa tienen que usar, qué carro van a comprar, qué casa van a comprar, que si ese trabajo sí, no. Eso es pura doctrina y mandamientos de hombres, doctrina de demonios. Eso no funciona. No es así la cosa. ¿A quién realmente obedecemos cuando nos sometemos a los ancianos? Hebreos 13:7 nos dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Esto es una carga tremenda para nosotros. Mira, hermanos, la predicación, el pastoreo no solo consiste de teología, no solo consiste de cuánto sabe el pastor, sino también tiene que ver su vida, de cómo ha vivido. También él ha sido golpeado, también él ha sido disciplinado por el Señor, también él ha tenido problemas y sabe que una y otra vez viene Dios a cuidado de la iglesia. Nosotros somos ejemplos, eso nos da una responsabilidad, pero el ejemplo supremo son las Escrituras. Tanto ustedes como yo seguimos a Cristo y nuestra meta es Cristo, porque algunos pastores van a caer. ¿Y dónde queda tu fe si pones tu confianza en un hombre? Maldito el hombre que confía en otro hombre.
Sin embargo, tampoco quedamos exueltos. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero predico bien. No. Una cosa no te quita la otra. Así que dice el 17, obedeced a vuestros pastores, a estos que caminan bien, sujetaos a ellos. Así que una cosa, como le dije, no quita la otra, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, porque ellos están de parte de Dios y delante de Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y pide la oración a la iglesia por los pastores. Mira, hermano, muchas de las personas, mucha gente ha deseado este ministerio, pero esto, ¿cómo te vas a enseñorear de algo que para que, por ejemplo, muéstrame un pastor sin ovejas y yo te mostraría unas ovejas sin pastor? No existe ni una de las dos cosas. ¿Entiende? Las ovejas, hermanos, son el sello del apostolado del que predica. Dios le da las ovejas al pastor. Si no te ha dado las ovejas, ¿quién te dijo que eres pastor? ¿Me entiende? Así que nosotros dependemos de las ovejas. Ahorita vemos que acaba de subir un nuevo presidente a gobernar, pero ¿quién lo hizo presidente? El pueblo. Los votos lo subieron, los votos lo quitaron la otra vez. Así que igual la congregación, hermano, es recíproco. Nosotros sí es cierto, no puede existir un pastor sin ovejas, pero tampoco unas ovejas sin pastor. O sea que tenemos que orar mutuamente y someternos los unos a los otros a la palabra de Dios. Es la palabra la que nos somete a todos, respetando cada línea que la palabra traza. Una cosa es la ganancia deshonesta y la otra el hecho de que el pastor que gobierna bien es digno de su salario. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Toda esta es palabra de Dios, sumándola a lo que vimos nosotros. No se puede aseñorarse de la grey, no se puede vivir como vemos nosotros que las 3 corrientes de doctrina falsa, una de ellas es Balaam. ¿Sí? Poderosos en palabras, buenos para predicar, pero solo lo hacen por dinero. Eso es lo que se condena aquí, es lo que Pedro está exhortándonos, a que tengamos cuidado de esto. Entonces es bien importante que ver estos textos que tienen este tema para sacar la palabra clara y la enseñanza clara sin sacarla de contexto. Primera de Corintios 9:17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? No debe de ser el sueldo, ni el dinero. Que predicando el evangelio preste gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, una cosa no quita la otra. Sí es cierto, él no cobraba, pero tenía el derecho, pero no quería abusar de su derecho, y menos con una iglesia como la de Corintios, que solo vivía criticándolo, queriéndole quitar su propio apostolado. Por eso no les agarró nada, los avergonzó recibiendo ayuda de otras iglesias, pero ahí no les agarraba nada. O sea, tampoco es correcto lo que hicieron los corintios con Pablo. Los pastores bíblicamente establecidos tienen la obligación de establecer otros pastores. En Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que esto ya unido ya nos da una perspectiva más correcta de lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí es cierto que la exhortación que hace el apóstol Pablo, ves en qué sentido uno tiene señorío sobre la grey, solo en la palabra, nada en lo personal. Hay que respetarnos, los dos, todos nosotros somos hijos de Dios, nos debemos de amar los unos a los otros y tener una comunión hermosa entre nosotros. Y también los ancianos tienen un gran compromiso, un gran peso, por eso se piden oraciones por ellos. ¿Te imaginas el establecer otros ancianos? No que nosotros los pongamos, pero sí vemos los dones. Tenemos que estar pendientes si este hermano le están llegando los dones. Por ejemplo, estamos viendo un hermano que
que vemos que enseña bien, vemos que cada vez está trayendo más gente a la iglesia, vemos que cada vez está sirviendo fuerte en la iglesia. ¿Y qué esperas con no decirle, hermano? Yo creo que Dios te está llamando al ministerio, aunque Él diga que no. Tenemos que decirle, pues yo estoy viendo que Dios te está usando. Mira a estas personas, les has predicado la palabra y estamos viendo eso. Te veo en tu servicio, veo el conocimiento que has tenido, veo cómo has progresado. ¿Por qué no hacerlo? Hay que estar al pendiente de eso también. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, a este hay que dar cuentas. Este sí es el bueno, el pastor de las ovejas, este que dio la vida por ellas. Este es el gran pastor de las ovejas. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por esto hay que trabajar, no por lo que perece, sino por lo eterno. Esta debe ser la motivación nuestra, no lo temporal. El hacer las cosas bien tiene su galardón. Esto para los pastores que están en las manos de Cristo, como dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Esto es en el contexto de la disciplina, pero Él dice que está con nosotros haciendo la disciplina. Él dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. O sea, esto no estamos solos, nos tiene en sus benditas manos. Segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Fíjate cuál es la ganancia donde debe de apuntar nosotros. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿me está guardado la cuenta que tengo en el banco por todo lo que le robé a la iglesia? No, ¿verdad? Eso no dice aquí. La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea que hay una recompensa, y la recompensa que tenemos que ver es la que Dios nos va a dar. Debemos de recordarnos, hermanos, que estamos hablando de solo los pastores que Dios tiene en sus manos, de los que aman a Dios, ágape. Ese amor no lo produce el hombre, es un don de Dios. Por eso les digo una cosa, que los pastores que verdaderamente lo son dones de Dios. Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Esta es una alegoría, pero luego nos dice de qué se trata la alegoría. El versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelebros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, son los pastores de las iglesias, nos tienen en la mano. Y las 7 candelebros que has visto son las 7 iglesias, la representación de la iglesia universal, el pueblo de Dios. Y hasta aquí en cuanto a la exhortación a los pastores. Aquí viene otra exhortación a los jóvenes, pero a los jóvenes santos. Esto es hermoso, ¿verdad? Esta exhortación dice, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y a todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad, y sí que la necesitan, principalmente los jóvenes, porque ya en estos tiempos es muy difícil encontrar humildad en ellos. Dice, porque Dios resiste a los soberbios, y tú no quieres que Dios te resista, y da gracia a los humildes. Voy a hablarles lo mejor que puedo. Siempre para hablar con los jóvenes hay que hablar con los jóvenes también. Bendito Dios que también me dio hijos, ¿verdad? Pero mira, Proverbios 5:1, primero vamos a ver que tenemos un libro en un lenguaje poético donde se le da mucha exhortación a los jóvenes. Dice, hijo mío, estad atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, que es bien importante. Proverbios 7:1, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos, igual como Dios guarda a sus hijos. Ahora, jóvenes, oigan esto, les voy a dar un recorrido de sabiduría de Dios. Y esto es importante para su propósito en la vida, cómo respeten a los ancianos, de qué significa todo eso. Miren esto, el libro de Eclesiastés 7:10 dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Eso es muy común en los jóvenes. Siempre se están acordando de los 70, cuando la liberación de los hippies. Se están acordando de tiempos mejores. Nunca digas eso, dice, porque nunca esto preguntarás con sabiduría. Nunca estés pensando en otros tiempos, ni en el futuro, ni en el pasado. Vive el presente. Ahora, lo mejor que le puede pasar a un hombre en general sin Dios, esto es importante, lo mejor que le puede pasar a cualquier hombre aquí, aunque no tengan a Dios, o sea, es esto, dice, buena es la ciencia
Pero ¿de qué te sirve ser sabio y dormir debajo de un puente? ¿De qué te sirve ser sabio y ser un drogadicto? No, buena es la ciencia con herencia. Ahí cambia todo, ¿sí me entienden? Porque al sabio pobre nadie lo escucha, pero cuando tienes dinero hasta tus necedades son escuchadas. Así que cuando se combinan las dos cosas, qué bueno. Buena es la ciencia con herencia. Y miremos ahorita la gente más rica del mundo. Están combinando esas cosas, ciencia, pero con dinero. Ahí tenemos a Elon Musk, ¿verdad? La combinación perfecta. Ese es el grito de la moda de los jóvenes. Todo mundo. Resulta que ahora los ricos son jóvenes. Sacas los 4 o 5 más ricos del mundo y todos son jóvenes. ¿Y qué? ¿Por qué buena? Dios no miente. Buena es la ciencia con herencia. Dice, y provechosa para los que ven el sol. O sea, para todo mundo. Para todo mundo. Dice, pero los creyentes tienen algo mucho mejor y eterno, jóvenes, que esto. Oigan esto, no menosprecien las cosas que tenemos los que ustedes como hijos de Dios tienen. Dice, porque escudo es la ciencia, ciertamente, y escudo es el dinero. Son buenas las dos cosas, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores, y esta vida es eterna. Esos hombres, todos, esa lista de los 5 más ricos del mundo, todos se les va a llegar un día. Y van a morir y ni con todo el dinero del mundo van a poder extender su vida. Pero aquí la sabiduría divina, la sabiduría de Dios da vida eterna. Esto es más grande que cualquier cosa. Ahora, jóvenes, vemos esta paradoja llena de sabiduría. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrías de destruirte? Me encanta la palabra de Dios, me encanta. O sea, dice, no hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrías de morir antes de tiempo? Ahora, explica eso, es un lenguaje alegórico. Ahora, analicemos este texto a la luz de 3 textos y tenemos la claridad. Por ejemplo, Mateo 7:6 dice, no des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Agarran como locos y a cualquier demonio le predican la palabra y le empiezan a aventar versículos y todo, y aquel está blasfemando. No trates de ser mucho gozo. Ahora, si lo enfadas, hasta te va a ir mal. ¿Me entiendes? Y tenemos un ejemplo en las Escrituras bien claro: Juan el Bautista. Imagínate, queriendo disciplinar a un perverso como Herodes, y a esa malvada mujer que prácticamente era algo, y que le costó la cabeza. Así como dice, ¿me entiendes? No estoy diciendo que él actuó mal ni que lo hizo incorrecto, no, pero no quieras hacerle al Juan el Bautista, porque te va a pasar igual que a Juan el Bautista. No a cualquiera, maldito, tú estás viviendo, póntele así a los ricos y vas a ver cuánto duras vivo. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Mira otros textos, para allá voy. Romanos 12:19. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Así que en este mundo, conviviendo ovejas con lobos, no hay justicia. Así que si tratas de ser muy justo, te vas a destruir, te vas a ir al cielo, porque eres un santo, pero te vas a destruir. Eso no quiere decir que toleres el pecado, no quiere decir no, sino que también tengas paciencia. Sé paciente, Dios dará el pago. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Una cosa no quita la otra. Sé buenos con ellos, pero es tu enemigo. Haciéndoles el bien, les estás tirando un cañonazo encendido de fuego en la cabeza. ¿Ves? Una cosa que no quita la otra. Eso es ser inteligente. Es lo que está diciendo la sabiduría. No seas muy sabio, para que te des muy justo. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Ahora los teólogos de ahora, libros y libros, se comen la teología de un teólogo, la de otro y la de otro, terminan locos. ¿Y de qué les sirve eso? Concéntrese también en la palabra de Dios, en vivir el evangelio, en el amor al hermano, en caminar con Dios, en experimentar la fe. No solo es conocimiento. El diablo sabe más que todos los teólogos y es el diablo. Mateo 13 dice, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? A la luz de estos 3 textos estamos analizando esto, ¿verdad? Pues tiene cizaña. Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, esta es la realidad del mundo.
¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Eso es lo que quiso hacer Juan. ¿La arranquemos? Mira la respuesta divina. Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Eso te puede dañar. Me va a dañar a los santos. Por eso dice, ¿por qué te destruyes? ¿Por qué habías de destruirte? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro a la siega. Mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Entienden ahora? Así que la sabiduría fortalece, pero sin embargo, dice el 19, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Eso no quita que esto es bueno. Nomás dice con exceso, ¿verdad? Pero esto es bueno. Ahora, una vacuna contra el chisme, muy común entre jóvenes y viejos. Versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otras muchas veces. O sea, ¿por qué todo el tiempo te estás desgastando la vida en querer que todo sea perfecto? Te molesta tanto lo que dicen de ti, tú no haces más que hablar de la gente. O sea, estoy ayudándonos, ¿verdad? Estoy ayudando a los jóvenes también. Versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligadura. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Otra de las cosas que estamos viendo aquí, jóvenes, es que el tener un buen matrimonio no depende tanto de qué bien busquen, de qué bien revisen el perfil en Facebook, de qué tiene, porque ponen puras mentiras, sino en que Dios bendiga ese matrimonio. Es Dios el que nos guarda de eso. Mas el pecador quedará en ella preso, pero no, Dios guardará al otro. Así que he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la ración. Y lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujeres entre todas estas nunca hallé. Claro que cuando hablamos de un hombre entre todos, ese por naturaleza es Cristo. Ese hombre, eso es en el fondo. Pero nosotros aquí, ¿cómo vemos a Cristo? En la llenura de nuestra alma, hermanos, tenemos un hueco que solo lo llena Cristo. Pero al no estar Cristo aquí, ¿cuándo Cristo se hace presente en la tierra? Él lo dijo, cuando lo hiciste a un hermano más pequeño, ahí estaba yo, en el trato con los demás, ayudando a los hermanos, conviviendo con los hermanos, teniendo esa relación con los hermanos. En esa unidad de fe es cuando uno es cuenta que agarra a Cristo, es cuando uno tiene una conexión con Cristo, y eso sí llena la alma, como lo dice el Salmo 16, parece que en el 3 dice con los justos que están en la tierra y con los santos es toda mi complacencia. Ahí se deleita el alma del creyente. Y cuando habla de las mujeres, no quiere decir que no hay mujeres santas. Se está refiriendo una de dos: a las que acaba de hablar, cuyos brazos son ligaduras, o al harén, porque el harén tenía mujeres, pero no para satisfacer la alma, eso era para satisfacer el cuerpo. Claro que también hay santas. Así que cuando dice un hombre entre 1000 hallado, tanto se refiere a hombres como a mujeres que sean creyentes. O sea, no estamos y eso no es mi punto aclarar este texto ahorita, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿a quién realmente obedecemos cuando nos sometemos a los ancianos, que ellos a su vez se someten finalmente a las Escrituras? Segunda Tesalonicenses 3:13, y estoy hablándole a los jóvenes también, porque así va la exhortación. A vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengas por enemigo, sino amonestarle como hermano. Hay mandamiento también de parte de Dios, hermanos, para esto. Hay que tratar de ser humildes, por eso dice el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Este texto es importantísimo. Una de las cosas porque el corazón de los jóvenes está muy ansioso y muy desesperado, es porque quieren ser exaltados. Siempre están, pero ¿para qué estoy hecho yo? ¿Para qué vine? O sea, decide uno, voy a ser doctor, pero él se enfoca cuando ya sea doctor, cuando lo traten como rey, cuando saque corazones o opere cerebros. Pero mientras tanto, es una ansiedad tremenda, es una tortura. Y a veces llegan allá y se dan cuenta que esa no era la carrera que querían. Así que es un problema todo esto, pero para esto la palabra de Dios también tiene palabras. Esperar en Dios es algo muy difícil, no solo para los jóvenes, sino también para todos. Una de las cosas de las cuales
Una de las cosas de las cuales más se gozan los jóvenes es acerca de la justicia. No se les hace familiar la palabra no es justo. Cada rato dicen eso, no es justo, y no nomás los jóvenes. Pero mira lo que les dice Dios, 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará todo lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Para qué te pasas gastándote en eso? No vas a enderezar el mundo. Ahora, todos tenemos una responsabilidad ontológica con la justicia de Dios. La ontología, que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser en cuanto al ser, ¿verdad? ¿Para qué estoy hecho? ¿Para qué vine al mundo? Esta es una de las preguntas que más se hacen los jóvenes, y la respuesta es que eres una criatura, jovencito. Eres una criatura y no el Creador, que la razón de tu ser está en Dios, tu Creador, y no en ti. Y como siempre yo te hablaré con las palabras de Dios, que no miente, cuya palabra es eterna y verdad. Te voy a mencionar esto, y este texto es bien importante para los jóvenes. Si no me alcanza el tiempo, me voy a quedar en esta parte, aunque no termine lo demás, pero tengo que aclarar esto, porque veo que va rápido. Mira esto, Éxodo 31:1. Oigan esto, habló Jehová a Moisés diciendo, pero fíjense jóvenes, habló Jehová, habló Dios a Moisés diciendo, fíjate lo que Dios dijo. ¿Quién lo dijo? Dios. Fíjate lo que dijo. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel. Aquí está la persona. Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Oigan esto, lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras para en gastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Esto es tan importante. Dios hizo esto, joven, contigo. Pero te imaginas que a este hombre, a Bezalel, se le hubiera ocurrido, yo creo que yo debería ser cantante, porque mi primo canta y le va muy bien. Un fracaso. Porque Dios lo llenó de sabiduría, y esto era para esto está hecho. Pero se le hubiera ocurrido, no, yo debería ser como Aarón, un sacerdote. Otro fracaso. Nunca iba a ser un sacerdote. Hay que ver para qué Dios nos hizo. Hay que disfrutar para el propósito de Dios, y esa es la razón de tu ser. Para eso estás hecho. Siempre busca eso, y el propósito final es darle la gloria a Dios en todo. Para que no te pierdas, para que no vivas amargado, frustrado, desesperado. Yo te aseguro que este hombre también trabajaba, pero feliz. Yo me lo imagino viendo lo que hacía, la hermosura cuando hizo las túnicas de Aarón, cuando labró los querubines. Qué hermosura, y miraba con gozo aquello tan hermoso lo que hizo, porque Dios lo llenó de sabiduría. Oigan eso, lo he llenado del Espíritu de Dios. Eso es lo que cada joven debe de encontrar, ese detalle en sí mismo. Ahora mira esto mismo en la doctrina apostólica, más claro y más amplio. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. ¿Entiende? Ahora bien, hay diversidad de dones. No todos somos para lo mismo, pero el Espíritu es el mismo. Es Dios el que lo hace. Aún en los impíos es Dios el que lo hace. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que, ¿de qué te llenas de orgullo? Cuando juegas bien un deporte, gloria a Dios. Es Dios el que te lo dio. Sigue en eso. ¿Cómo voy a saber que esa es mi meta? Bueno, no te vas a lesionar, y si te lesionas te vas a recuperar, y cada vez vas a ir más y más, y vas a progresar en eso, y en eso te vas a ganar la vida, y con eso glorifica a Dios. Pero tienes que ver para qué. Pero si algo pasa en contra, es que no vas por ahí. Si no, se te dan las cosas. Versículo 8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, que no es lo mismo, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. No todos pueden ser médicos, ¿verdad? Y a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas.
Esto es una lista de los dones que había en el pueblo de Dios en esa época. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere. ¿Ves, jovencito, por qué no cabe la arrogancia en tu corazón? Ni en lo de nosotros, los grandes, tampoco. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, si quieres ser lo que no eres, acabas con todo, acabas con el cuerpo. Ya no eres nada. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En base a esto, jóvenes, creedme, Dios les mostrará cuál es su don y lo hará cuando muestre más agilidades y destreza en su oficio que en cualquier otra cosa. Y por otra parte, si hacen lo que Él los capacita, sentirán y verán por todas partes su divina ayuda y disfrutarán su trabajo y no estarán afanosos. Eso es el mensaje. Versículo 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ves? Los jóvenes son ansiosos, dicen también los grandes, sí, esa es verdad. Pero más ellos, porque ellos todavía tienen la preocupación con quién me voy a casar. ¿Iré a ser rico? Tienen un montón de ansiedades. Ellos, ya cuando uno ya creció, dicen, no, yo hice aquí, ya no la logré, yo ya se calman. Ya cuando uno está grande, pero ellos no saben. ¿Lo ven? Si te ubicas en lo tuyo, Él se encarga. Lo malo cuando quieres lo que el vecino tiene o por envidia o contienda, o estarás solo y así estarás solo y ansioso, porque Dios no va a estar contigo. La amistad se da en todos niveles. La ansiedad, se da en todos niveles, tanto en creyentes como en incrédulos, tanto en jóvenes como en viejos. Pero más en los jóvenes. Ellos siempre están ansiosos con cosas como estas. ¿Con qué me voy a casar? ¿Qué será mi futuro económico? ¿Si acaso lograré todas mis metas trazadas o cosas parecidas? Ahí la lista es grande. Pero mira lo que dice Dios a los creyentes. Si hay algo que todos los creyentes tenemos en común, no importa nuestros dones, es la prioridad por el reino de los cielos, la cual todo verdadero creyente es súbdito, ¿verdad? Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué viviremos. Esto es para los santos y para los jóvenes santos también, porque los gentiles buscan todas estas cosas y mueren por ellas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, o sea, joven, ubícate, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Es lo más importante. Dice, por todo lo demás, comunícalo a Dios en oración. Él se encarga de las añadiduras. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que esa no la puede tener nadie que no sea creyente. Esta paz de Dios es rara, el mundo no la conoce. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es la respuesta. A los demás que los aconseje el mundo y la psicología humana. Porque sí, hermanos, también a mí me preguntó apenas una hermana que está siendo psicóloga y me dijo, pastor, ve que yo agarré una carrera que creo que no funciona. Le digo, sí funciona. Le digo, para el mundo la psicología funciona, para los santos las escrituras, pero para ellos no. Es que tenemos la mala impresión de que a todo mundo le sacamos versículos de la Biblia. Sométete al marido. ¿Le estás diciendo a una mujer que se someta a un demonio que tiene por marido? ¿Que él no respeta a Dios? ¿Es que tú no sabes que das aventando perlas a los cerdos? ¿Le estás hablando de la palabra de Dios a un incrédulo? Predícale a Cristo para que se salve.
Háblale de Dios. Por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos, porque no me gusta hablar por mis propias palabras. Por ejemplo, estoy hablando de la psicología que sí funciona. Aquí tenemos a los filisteos. La palabra de Dios no era para los filisteos, pero también tenían sabios y psicólogos, gente que sabía. Por ejemplo, cuando se capturaron el arca del pacto y llegó a su país, no estaban todos llenos prácticamente de cáncer, de unos tumores horribles que los estaban matando. Ellos no podían consultar a Jehová porque no les hacía caso. Su dios Dagón se pasaba en el suelo. Entonces también tenían sabios. Les preguntaron, ¿y qué fue lo que les dijo? Vamos a hacer algo paradójico. Agarremos una ternera, una vaca que apenas parió su primera cría, la uncemos y pongamos esos tumores. Y la vaca le da para Israel y dejando a su becerro, es que realmente Dios está de todo esto. Y eso funcionó. ¿Y qué pasó? Se curaron. ¿A quién le deben toda esa cura y todo eso? A los teólogos de ellos. No teólogos, a sus psicólogos, ¿verdad? También te daban consejos, aconsejaban al pueblo, les funcionaba. También hay gente lista. Tenemos el caso de Aitofel. Aitofel obviamente se ahorcó y se suicidó porque él nunca iba a ir al cielo, era un perdido. Sin embargo, no le sirvió a David. David lo tenía, nunca fallaba en un consejo. Los consejos de Aitofel eran como la palabra de Dios. Pero cuando David, ¿me entiende?, se fue a huir de Absalón, él se fue con el enemigo. Ahí se mostró lo que él era. Él nunca fue un creyente, ¿verdad? Ahora David dice, Dios no da los dones y los quita. Aunque es un impío, el don de él es aconsejar bien. Él le va a dar el mejor consejo a Absalón y va a terminar matándome a mí. Pero ¿a qué hizo David? Lo que hacen los santos. Oró a su Dios para que entorpeciera los planes de Aitofel, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Le mandó otro. Mire lo que dice 2 Samuel 17. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai, que no era tan listo como el otro, pero ya tenía a Dios, Arquita, es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel, porque no fallaba, lo que Dios da, lo da para siempre, se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Por eso David le oró al Señor, hermanos. Así que, sí, hermanos, los impíos son sagaces, pero nunca como los santos con la ayuda de Dios. Siempre tenemos algo. Tenemos también el caso de Baal. ¿Qué hizo Balac? Ven y maldice al pueblo de Dios. ¿Qué le dijo Balaam? Nunca pudo. Terminó bendiciéndolo varias veces y se molestó. Así que no sirvió de nada. No, sí sirvió. Ya cuando se vio acabado y todo, ¿sabes qué le dijo el malvado? Le dijo a Israel, te voy a dar un consejo. Por eso digo, los impíos saben aconsejar a los consejos. Este pueblo tiene una parte débil. Cuando está bien con Dios son intocables, pero cuando pecan son vulnerables. Usen a las mujeres. El diablo las ha usado siempre. Hagan pecar al pueblo y van a ver que ahí les van a dar lo que no pudieron hacer cuando lo maldijo. Mire lo que dice. Dice aquí en Números 31:15, dice, y le dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevalezcasen contra Jehová en tocante a lo de Baal peor. ¿Y qué murieron? Y mire, dice, y murieron de aquella mortandad. Eso es Números 25:9. 24,000 hombres. ¿Sirvió el consejo del impío? Sí. Por eso dije que a los impíos los aconseja el mundo. Nosotros sigamos a Dios. ¿Me entiendes? Esa es la ventaja, pero ellos van a terminar mal. Pero también hay sabiduría en el mundo. También se impresionan los jóvenes con esa sabiduría del mundo. Pero hermanos, tenemos la de nosotros sobrepasa. ¿En qué esta da vida a los que la poseen? Aquella no da vida. Tercer punto, una exhortación final al pueblo de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y hermanos, este tema, aunque es de suma importancia, no me pesa no darle tiempo. ¿Sabes por qué? Porque en la segunda epístola de Pedro yo voy a hablar mucho. Aquí veo que gastan un sermón los pastores en este tema. Parece que dan un sermón no puedo decir la palabra, pero quiere decir que un estudio del diablo, ¿verdad? Entonces, pero no es el punto, hermano. Vamos a tratar mucho cuáles son las obras del diablo en capítulo 2.
Lo que importa aquí es, dice, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente. Me llama la atención león rugiente, porque está usando un tipo, ¿verdad? Una alegoría. Ahora, dice, podríamos decir, pero espérate, pastor, el león era un tipo de la tribu de Judá, del rey de la tribu de Judá, de Cristo, ¿sí? Como rey, sí. Pero ¿qué Satanás ha hecho siempre? Imitar a Cristo. Aquí también se la da de león, pues como dice Pablo, él es el anticristo, el imitador. Pero él anda queriendo devorar a los creyentes. Y me llama la atención porque dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y me llama mucho la atención de esto. Dice, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Les dije que ya no iba a abundar acerca de los padecimientos. Los viene mencionando en cada capítulo, ¿se acuerdan? Este ya lo había tocado antes. Así que este texto se debe de ver mejor considerando estas tres realidades en las mismas escrituras. Esto sí importa. ¿Por qué tres? Porque dice que o está atado o no está atado, pastor. O anda suelto o está agarrado. Porque entonces tenemos que ver este texto, que es palabra de Dios, a la luz de estos. Job 1:9 dice, respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? Aquí vemos. Luego dice, no le has... Eso es lo que está diciendo el diablo a Dios. ¿No le has cercado alrededor? La misma palabra que Pedro usa, ¿verdad? Como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Dice, ¿no le has cercado alrededor? También ahí andaba alrededor de Job, alrededor buscando cómo destruirle. Y de su casa, todo lo que tiene, él trabaja en su mano. Aquí vemos nosotros cómo Dios le extendió la cadena, le dijo, ok, toca todos sus bienes, pero no lo toques a él. Le puso un límite. Así que estaba atado en cuanto a matarlo a él, pero estaba suelto en cuanto a dañar sus bienes. Después le extendió la cadena, ahora sí lo puedes tocar a él, pero le puso otra atadura, no lo mates. Así que la atadura tiene está atado, pero en un sentido específico. Aquí lo vemos en Apocalipsis 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Ves? Aquí está la atadura. Y lo arrojó al abismo y le encerró y le puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Cuál es la atadura? ¿Está clara? Para que no engañe a las naciones. ¿En qué sentido? No puede impedir que los creyentes se salven en todo el mundo. No puede impedir que le obedezcamos a Dios. Aunque estorba, pero no lo puede impedir. Nosotros le creemos a Dios y pudimos salvarnos. Porque ya Satanás está atado. Porque nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes si primero no lo ata, dice Lucas. Así que hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, hasta que venga el Señor, ya sabemos eso. Ahora, en base a esta declaración, veamos cómo debemos ver la guerra que tenemos con las fuerzas del mal. Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos había contrario. Es el pecado. El pecado es lo que da luz a la muerte y es el poder del diablo, el pecado, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está la atadura. Ahí está la parte doctrinal. Ahí está por qué estamos confiados, por qué no pueden pedir que nos salvemos. Eso que nos quede claro. Así que, por otro lado, él estará siempre rodeando, buscando hacer dañar a nosotros, pero no nos va a condenar a nosotros. Así que esta guerra, en cuanto a la salvación, está ganada. Pero en cuanto a la santificación, es una guerra que hay que pelearla. Claro está que es con la ayuda divina. Y también tenemos promesas de ganarla, ya que no nos tentará más allá de lo que podamos resistir, como lo dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Mas el Dios de toda gracia, versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, como lo dice el texto de apoyo, perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Que este era el propósito. Este era el propósito de la epístola del apóstol Pedro. Ya no tiene caso abundar en muchas cosas de más, porque ya sé que el tiempo me acabó, pero prácticamente terminé, porque el versículo 12 dice: por conducto de Silvano, que es Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Conducto es que él llevó la carta, ¿verdad? Amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, porque esta es la verdadera gracia, hermanos. Este es los cristianos de verdad. Y también vemos aquí versículo 13 y 14, dice: la iglesia que está en Babilonia. Esto simplemente está hablando de Roma, está alegorizando a Roma con Babilonia. En eso sí estoy de acuerdo con la mayoría de los teólogos. Dice elegida, y elegidas de acuerdo a lo que sabe Pedro de la doctrina. Somos la iglesia elegida de Dios, juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, os saluda. Vemos que Marcos es Juan Marcos, el que también estuvo con Pablo en el primer viaje misionero. Dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor, pasea con todos vosotros los que están en Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, me encarreré un poquito, voy a dar una aplicación para terminar. Dice: jóvenes, por más que intentes satisfacer tu persona dándole cualquier logro de tu vida, siempre tendrás un vacío en tu alma, el cual solo es llenado por Cristo. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y estos son frutos del Espíritu Santo, que no producen ninguna carrera ni ningún dinero. Es mi oración que Dios te permita ver cuál es la única esperanza de gloria eterna. Colosenses 1:26. Y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es lo más glorioso que hay para nosotros. La segunda aplicación: ahora que sabemos cómo Satanás nos persigue y nos acosa, siempre y cómo debemos reaccionar, la respuesta es peleando y resistiendo. Aquí te presento el arsenal de armas que Dios nos dio, y ya lo conocemos, Efesios 6. Es tan importante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Ves? Al mismo tiempo Él es el que nos afirma, pero aquí están los medios de gracia que usa para esta firmeza contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Ves? Esto es importante entenderlo para no odiar a todo mundo, sino contra principados, contra potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, está firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es lo más importante, la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Eso es lo que cubría el pecho, ¿verdad? Es la justicia de Cristo la que nos pone dentro de todo esto, ¿verdad? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esto del escudo de la fe aquí me llama la atención, porque mira, recuerden siempre el Salmo 35, donde uno dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano del escudo y del paves. Me llama mucho la atención: y levántate en mi ayuda. Aquí, ¿de qué escudo? ¿Está hablando del escudo o está hablando del paves? Los dos se ven iguales, ¿verdad? Pero está hablando del paves. ¿Por qué? Porque dice las flechas del maligno. Cuando en un ejército antiguo les tiraban flechas, no se cubrían con el escudo que sirve para pelear. Él usa la espada en una mano y el escudo en la otra. Pero el paves es cuando venía la lluvia de flechas, se cubrían todo el cuerpo con ese escudo. Ese era un paves. Es un escudo que cubre el cuerpo completo. Y ese es el que se usa para el diablo. Pero para pelear las batallas acá, la palabra de Dios, y con el escudo hacemos resistencia a los ataques del maligno. Así que esto es bien importante. Es una alegoría, pero con unas matices espirituales muy importantes. Así nos habla el Señor. Saca la lanza. Primero dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, el arma que activa todas las armas, ¿cuál es? La oración.
La oración, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velad en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Y al último pido una oración por los pastores, para poder ser útiles y capaces para servir al pueblo de Dios. Dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, con valor. No andarse acomodando a la gente a ver quién se enoja o quién no. Con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con que con denuedo otra vez hable de él como debo hablar. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre bendito, porque eres bueno, porque tu amor es para siempre. Gracias, Señor, por hablarnos una y otra vez al corazón con tu palabra, por dirigirnos, por guiarnos, por hablarle a los jóvenes, por hablarnos a nosotros, los pastores, por hablarle a tu pueblo, Señor, por mostrarnos misericordia y gracia en cada momento. Te damos todas las gracias por tu palabra. Te rogamos que nos deje vivir a la luz de ella. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.